Hola, había pensado realizar este vídeo ya que vamos a estar todavía unos días encerrados en casa, con la idea de ver si somos capaces de poder aprovechar con un equipo muy sencillo, un equipo fotográfico muy sencillo, los mejores recursos que tenemos a nuestra disposición dentro de nuestra casa para poder realizar fotografías interesantes. Le he estado dando vueltas y la verdad es que se me ocurren diferentes cosas, ¿no? Lo primero, que el atrezo, la escenografía, los diferentes elementos que puedan estar en cada casa va a depender en gran parte pues de cada casa, evidentemente. No voy a jugar con eso, voy a entrar con el único elemento que creo que sí que es único y, o sea, algo que tenemos todos en común, y es algo de lo que podemos disfrutar todos, incluso en cuarentena, que es de nuestra ventana. Todos en casa tenemos una ventana que da de alguna manera o de otra a un patio exterior o a una calle en exterior, y de esa ventana entra luz. Esa va a ser nuestra herramienta fundamental con la que vamos a trabajar dentro de casa. En primer lugar, lo primero que tenemos que saber es que la luz solar es de temperatura de color fría y contrasta de un modo muy remarcado con la luz que solemos tener en casa, que suele ser, en la mayor parte de los casos, suele ser cálida. Esa luz de bombilla, de tungsteno anaranjada, contrasta terriblemente, y digo terriblemente porque no suele dar un resultado casi nunca óptimo la mezcla de esas dos temperaturas de color con la luz del exterior. Con lo cual, mi primer consejo, antes de poneros a hacer cualquier fotografía próxima a la ventana o usando la luz natural, es que os olvidéis de las luces que tenéis dentro de vuestra casa. ¿Esto es una regla inamovible? No, evidentemente se pueden incluso obtener resultados interesantes jugando con la mezcla de las dos temperaturas de color. Pero vamos a simplificar las cosas y vamos a intentar obtener un resultado bonito, agradable, sencillo, simplemente con la luz que provenga de nuestra ventana. Primero debemos diferenciar que la luz que entra de la ventana puede ser de dos maneras. Una luz que sería proveniente de una zona en sombra, es decir, que no entra directamente, los rayos del sol no inciden directamente en la ventana y entran con fuerza, eso sería una luz muy dura. Sería algo así como que la calle está iluminada y esa luz entra por la ventana, pero no está entrando la luz directamente del sol, es decir, a través de la ventana nosotros no podríamos ver el sol. Esa luz es más difusa, es mucho más suave, y esa luz nos daría un resultado diferente al que obtendríamos con una luz mucho más dura. En primer lugar, la luz difusa es muy interesante si la aprovechamos simplemente como un recurso lumínico que nos ayude a llenar una estancia. No hace falta que la persona esté completamente pegada al cristal, puede separarse unos metros de la ventana, podemos jugar con la luz a favor, podemos jugar con la luz en contra. Como digo, es una luz difusa y que probablemente esté rellenando el resto de la sala. No es una luz dura que te está contrastando de un modo muy marcado un lateral y te está dejando en sombra el otro. Eso también va a depender un poco de la distancia con la que tú coloques al modelo frente a la ventana. Es decir, cuanto más separado esté, estarás más obligado a abrir el diafragma o a bajar velocidad de obturación o subir un poco el ISO, con lo cual entrará más luz en general. Cuanto más aproximes el sujeto a la ventana, la luz será un poco más dura y sí que podremos obtener esas imágenes contrastadas donde la luz incide de un modo muy directo en un lateral, por ejemplo, de un rostro, y en el otro se queda más en sombra. Mi consejo es que si la luz no es directa, la uséis un poco como recurso ambiental, es decir, tener cerca siempre la ventana. Como os he dicho al principio, apagar el resto de luces que tengáis en vuestro salón y usarla como un elemento para rellenar un poco, para ambientar. Y luego tenemos, como digo, esa luz más directa, más potente, esa que llega directamente, que se cuela directamente desde el sol, atraviesa nuestra ventana y es una luz muchísimo más dura, de una intensidad muchísimo mayor, y en ocasiones incluso la temperatura de color también se vuelve un poquito más cálida. Es una luz que a priori puede ser muy útil
si pegamos el modelo bastante al cristal, pues como digo, para contrastar muchísimo un rostro o alguna silueta o lo que sea. Pero sobre todo va a ser muy útil si lo que queremos es conseguir jugar con sombras, con elementos que pongamos frente a la ventana para generar sombras, rayas, ese tipo de imágenes que muchas veces son muy sugerentes, donde una sombra cruza una zona concreta y permite ver otra. Mirad, en el siguiente ejemplo, o siguientes fotografías que os voy a poner, os voy a contar un poquito lo que ocurrió. Yo fui, como en muchas ocasiones, cuando trabajo en una boda, voy a una casa, ¿no? Y lo primero que hago es analizar de qué manera va a entrar la luz. Hay veces que la luz, si llega directa, es luz directa, y el sol está un poco alto, la luz desciende y solo golpea en la parte del pecho, y la cara no queda iluminada. Entonces a veces hay que evitar usar la luz directa del sol o alejar a la persona de la ventana para que no quede esa diferencia de luz entre la zona más baja, que queda mucho más quemada, y la más alta, que de hecho sería lo más interesante, que se viera más, pues a veces queda más oscura. Entonces lo primero que hago yo siempre es analizar el espacio y sobre todo analizar los puntos de luz. En el siguiente ejemplo que os pongo, una de las cosas que me llamó la atención es que teníamos una luz durísima que entraba por una ventana, y lo que hice fue cerrar el resto de ventanas, cerré todas las ventanas del resto de la sala y dejé que entrara solo la luz por una única ventana, que era de hecho la más pequeña que había en todo el salón, permitiendo una imagen que prácticamente parece una fotografía de estudio con un foco, con un punto de luz. Y la verdad es que el resultado visual es muy bonito. Y por último, no quería olvidarme también de un detalle. Muchas veces cuando voy a fotografiar algún lugar, a una casa, suelo hacer el ejercicio de fotografiar tras el cristal, es decir, me salgo al balcón y con la luz que está detrás de mí a favor, disparo dentro de la casa, donde normalmente suele haber menos luz que en la parte exterior, con lo cual en el propio cristal se ven reflejos, se ven colores, y a veces, no siempre, pero a veces de un modo casi arbitrario y caprichoso, pues obtenemos resultados también muy interesantes. Bueno, pues básicamente esta sería una primera idea para hacer algún tipo de fotografía interesante en casa, pero como digo, es una primera idea. Existen otras opciones también a nuestro alcance, en este caso lógicamente sería con luz artificial, puntos de luz, ojos de buey que inciden directamente sobre una zona concreta, lamparitas, luces de Navidad. Hay 1000 opciones que se podrían hacer en casa siempre y cuando estemos pensando en la luz, en cómo jugar con ella. Ahora, a ver si podéis experimentar y probar cosas con la luz natural a través de las ventanas. Y nada, espero que os haya valido un poco estos consejos, ya que vamos a estar encerrados unos días. Por lo menos pasémoslo bien y hagamos fotos chulas.